programa de la primera temporada de Caño de Panenka. Vamos a mirar hacia el futuro, hacia verano. Vamos a explicar, creemos nosotros, que necesita cada club de la liga en verano. Vamos a contar, este vídeo este podcast está siendo grabado antes de la última jornada. Nos vamos a contar que va a descender el Leganés y se va a salvar el Español, porque es lo que tiene toda la pinta. Esto va a ser totalmente imaginativo. O sea, no, cada uno, ¿qué creemos que cada club necesita? Pues por ejemplo, el caso del Sevilla está muy claro que más allá de la plantilla necesita muchas cosas. Entonces, totalmente imaginativo, y vamos a ver qué necesita cada club de la liga. Para ello, como en los últimos programas, yo creo que la gente ya se va oliendo cómo hemos grabado estas cosas. Neko Moreno, bienvenido. Egunon, es que ricasco por invitarme, como siempre. Y Ander Población. Muy buenas, Javi. Y esto es Caño de Panenka, que la gente se suscriba. Hoy no hay vídeo, pero podéis escuchar nuestras voces, que está súper bien también. Así que... Vale, vamos a ir por orden alfabético. Empezamos con el Deportivo Alavés. Ander, voy a empezar contigo, venga. Pues mira, yo el Alavés creo que se tiene que centrar en retener el talento, que creo que va a ser complicado, sobre todo los nombres de Abkar y Carlos Vicente, porque creo que son los que elevan el techo. Luego, el hecho de que empiecen con Coudet desde inicio creo que me parece positivo, y algo que no puede perder a Alavés jamás es la fiabilidad en Mendizorroza. Creo que ahí ganan muchos puntos y es lo más importante que tienen. Vale, a nivel de fichajes o esto... vamos a centrarnos un poco en la planificación, o qué... Ya no tanto en qué necesita futbolísticamente, sino en eso. Trabajar renovaciones. Trabajar renovaciones. Yo, por una parte, Coudet no me gusta, cambiaría de entrenador, no he puesto nombres. Obviamente me encantaría ver a Luis García Plaza de nuevo, porque me parece un entrenador ideal para el Alavés, pero está complicado y no creo que pase. Y por tirar fichajes, creo que necesita un central experimentado en primera. Y os tiro dos nombres, dos jugadores que acaban contrato. Por una parte, Gené del Getafe, y por otra parte, Sergio González del Leganés. Cualquiera de los dos creo que me encajan en el Sergio González no está mal tirado. Encima se llama Mourinho. Sí. Bueno, tiene excedido del Atlético. Parece que va a volver al Atlético. Entonces puede ser. Yo, a la vez, los deberes que les pongo de aquí a la temporada que viene es fichar más talento. Algo más de talento. Creo que el año pasado... la temporada pasada estaba mejor, con el tema de Juliano, por ejemplo. Este año Carlos Vicente está muy bien, pero creo que necesitan algo más diferencial ahí. Aleñá, por ejemplo, les ha venido, vamos, como, o sea, luz en el cielo. Yo les pongo esos deberes, un poco más de talento. Athletic Club, ¿qué deberes le pones tú, Neko? Pues creo que hay un par de posiciones que hay que mejorar. Por una parte, el lateral derecho, dicen que eso está prácticamente hecho. Si no, pues bueno. Igual Areso, para cuando hayamos publicado este podcast está fichado. Pues bueno, Jesús Areso por una parte, y por otra parte tener recambios de calidad arriba para la segunda plantilla. Este año Yaló no ha estado, que era seguramente el recambio natural que se esperaba. Entonces, por una parte, recuperar a Yaló, y por otra parte, si no se hace ya, la incorporación de jugadores como Robert Navarro, que creo que en partidos... Ese también huele que está hecho. Sí, casi seguro. Partidos donde tengan que jugar jugadores más de rotación, pues que sean de calidad por lo menos. Yo totalmente de acuerdo. Creo que profundidad es el sitio donde tiene que incidir el Athletic, tanto con los cedidos, pues por ejemplo Hugo Rincón puede ser que se sume a la plantilla. Creo que algo más en medio campo a nivel de profundidad en ese doble pivote igual no le vendría mal, pero ya sea por la cantera, pues hablemos de los Rego, La Barrieta, o fichajes Robert Navarro, Areso, Aymeric Laporte, que sin tener yo ni idea ni ser mi información, a mí el otro día me llegó que va a venir, que va a ir al Atleti. Pero bueno, yo creo que ese es el momento, ¿no? Un poco de profundidad de plantilla. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que decís. Creo que Areso sería increíble para suplir a Óscar de Marcos, que lastimosamente se retira. Me parece que es necesario tener un recambio más natural de Sancet, que creo que podría ser Robert Navarro por momentos, que además también puede hacer funciones en banda, o sea que ese fichaje me parece increíble. Y luego en el doble pivote creo que es la posición más débil del equipo, más que nada porque Galarreta se lesiona mucho y tienes tres jugadores válidos, pero creo que Vesga ha mejorado algo, pero no le veo preparado para seguir dando minutos de calidad. Y ahí sí que le pediría a Valverde que le dé oportunidades a Rego. Yo este año he visto mucho al Bilbao Athletic y de verdad os digo que es un centrocampista que puede ser muy muy top para en clave Athletic. Vale, pues en clave Athletic yo creo que todos estamos de acuerdo más o menos con la profundidad. En el Atlético me parece complicado porque o sea, igual que se le puede pedir dar un salto más en el proyecto y volver a fichar jugadores
O sea, pues lo que hizo el verano pasado, repetirlo. Igual no Julián Álvarez, pero hay un nombre en Alejandro Baena que para mí es un fichaje manual. Sí, es que encima tú ves a priori el equipo de gala del Atlético de Madrid en ese 4-4-2 y la posición más débil es la de MI, esa que se dice Banda izquierda. Banda izquierda, sí. Y ahí yo creo que Baena entra como anillo al dedo, elevaría el techo un montón. No estaría de más tener un lateral izquierdo de algo más nivel. Y luego lo que sí que me gustaría es que creo que Julián Álvarez en el ataque tiene que estar junto a un delantero grande, como puede ser los Orlov y no Griezmann. No sé si tiene que ser el noruego, si tiene que ser... Eso sí, a preguntar. ¿Un delantero? Yo no he hablado de ningún delantero porque creo que con lo que tiene es verdad que se le va a correr ahora seguramente hacia Pumas. Creo que con Sorloth y con Griezmann le da. Y he hablado más de, sobre todo, Alex Baena. Creo que es un jugador que le hace falta y que acabará llegando. Pero la palabra para mí es ambición y empieza por un cambio de entrenador. Para ¿Sí? mí el ciclo del Cholo se ha terminado. Creo que si quieres luchar por ganar la Liga y hacer algo en Champions, que es lo que lleva soñando Atlético de Madrid muchos años, tienes que jugártela. El Cholo creo que ya prácticamente el 90% de equipos de la Liga le han pillado ya la medida, aunque luego gane partidos y siga estando en la parte alta. Y yo me la jugaría y recambiaría al Cholo. Estoy de acuerdo, ¿eh? Tú también, ¿eh? Sois más anti-Cholo, chaval, es una cosa increíble, ¿eh? Ya le habéis pegado palos este año también. Ha ganado un título en 8 años, ¿eh? Bueno, ya, pero también coge un equipo que no se metía en Champions nunca y se lo mete todos los años. Eso también es verdad. No sé, a mí es que también el que sea el recambio del Cholo tienes que tenerlo muy claro. Sí, obviamente. Vamos al FC Barcelona, campeón de Liga. En principio no se le puede pedir mucho, pero bueno, yo creo que también a nivel de profundidad, o un delantero, un portero, yo creo que obligatorio, igual otro extremo más. ¿Cómo lo veis? Está claro que por una parte le hace falta profundidad sí o sí, sobre todo en la parte de arriba. Se habla mucho de Nico Williams, se habló también de Leao, pero me he quedado más con la portería porque Chesney yo creo que no renovará. Yo creo que terminará su contrato en el Barcelona y se marchará, y Ter Stegen habrá que ver cómo vuelve. Iñaki Peña no convence, así que me he tirado una cosa un poco difícil. Mamardashvili va al Liverpool, entonces Alisson, un portero que tiene buena salida de balón, me lo llevo para el Barça. Es complicadísimo, lo sé, pero oye, me encaja en el Barça. Yo con lo de Chesney que no va a renovar, no sé, yo creo que se lo ha pasado muy bien estos meses. Se la ha pasado muy bien. Sí. Yo le veo las celebraciones como ya... está fumando puro, es lágrimas, increíble. No sé contra quién fue, en el Clásico me parece que fue, lágrimas después de terminar el partido, me daban un poco la sensación de que ya ha terminado su etapa en el Barça, ya se va a retirar a fumar todos los puros que quiera en su casa. Así que por eso... Son los mismos que los que se fuman ya. Sí, igual, seguramente. Probablemente. Yo creo que... Yo confío en que Ter Stegen se pueda recuperar. Creo que en ese sentido él va a trabajar muy bien. Y siendo veterano, creo que la posición de portero te permite que no pese tanto una lesión de rodilla en este caso. Y yo creo que tiene que doblar la posición de los laterales. Sobre todo el lateral izquierdo, teniendo en cuenta que Valde es un jugador que se lesiona mucho a nivel muscular, tiene problemas. Ya el Martín creo que se queda corto, entonces yo empezaría por ahí, doblar la posición de laterales y un delantero barra extremo, porque ya sabemos que Ferran puede rendir en ambas posiciones y yo imagino que el rendimiento goleador de Lewandowski bajará. Entonces creo que sería... Bueno, es que a mí me parece complicado para el Barça porque dices que fichas un delantero estilo Gyökeres, que sea un delantero que te vaya a acercar a ganar la Champions, o un delantero estilo Rashford, que va a ser más un recurso que puede jugar en izquierda, puede jugar en punta. Hombre, digo yo que sí, pero me refiero, o sea, sí, evidentemente, pero claro, también luego hay que tener en cuenta que hay que fichar en otros lados. Entonces, ¿cuál es o sea, apuestas por Ferran y fichas un recurso, o Ferran de recurso y fichas un delantero que vaya a sentar a Lewandowski con todo lo que eso puede suponer? No sé, me parece complicado, la verdad. Me parece complicado. Yo por esa parte creo que la parte de Gyökeres viene bien porque es un jugador que creo que va a llegar al Barça sin todavía ese rol de jugador importantísimo. Pues que vaya a Gyökeres vas a pagar 60 millonacos, ¿eh? Sí, a ver, pero al final siempre al Barça le van a inflar los precios sí o sí por el equipo que es, y si quieres un jugador de calidad vas a tener que pagar. Así que yo me traía a Gyökeres en ese caso porque creo que va a asumir por partes ser el suplente de Lewandowski, por así decirlo, y ir cogiendo su puesto. Porque puede ser, eso seguramente puede ser. No rinda lo que va a rendir ya Lewandowski hace años. Y Ferran yo creo que asumirá ese rol más secundario, aunque este año haya sido titular al final. Vale, vamos con el Celta. Yo aquí diría continuidad de todos los posibles, que creo que va a haber mucha continuidad. Pagaría por Ilaix, seguro, son 5 millones, pagaría por Ilaix. Y, hombre, intentaría fichar un central. Y si vas a Europa, algo de profundidad. Pero eso lo vamos a hablar con todos los equipos. Si vas a Europa, profundidad. Pero
indispensable para mí, para el 11 titular, un central. Yo estoy de acuerdo, creo que el Celta es bonito, ¿no? Jugar con mucho canterano, etcétera, pero creo que en Europa necesitas algo más de veteranía. Se ha visto el caso claro de Marcos Alonso, todo lo que ha sumado este año. Creo que un perfil parecido para la posición de defensa precisamente creo que estaría muy muy bien. Y luego se ha hablado, por ejemplo, también de Carlos Vicente, creo que es un jugador Me parecería un fichajón, me encajaría muchísimo, más viendo la más que probable salida de Alfon. Entonces, en ese sentido, también apostaría por Ilais. Creo que ese jugador, cuando está bien mentalmente y digamos que metido con el proyecto, es un nivel, vamos, absoluto de Europa. Entonces, Sí. Yo totalmente de acuerdo con vosotros. Por una parte tenía puesto retener a sus jugadores jóvenes, Alfon, Fer López, toda la parte defensiva también. Alfon jodido, parece. Sí, tiene mala pinta, pero bueno, oye, si lo puede conseguir, creo que es un meritazo. Y por otra parte, Ilais Moriba, un jugador que ha dado muchísimo al Celta este año, intenta retenerle. Vale, vamos al Español. Para mí el Español afronta un verano muy muy complicado. Va a tener dinero, porque van a entrar millones por Joan García, pero se va a ir Urco, se va a ir Robert Fernández, en principio, porque es cedido, se va a ir Joan García, Puado se va a ir seguro. Son 4 pilares del 11 titular muy importantes. Entonces yo le pido al Español que invierta muy bien, pero lo veo muy complicado. Sí. Yo creo que es muy importante que acierte la dirección deportiva. Tiene que hacer mucha magia si quiere, Sí. si quiere mejorar eso. Y yo me he centrado en la portería únicamente. Se va a marchar Joan García al 99%. Y pongo al portero del Mallorca, a Leo Román. Mira, pues esto para el Celta también, ¿eh? Yo creo que está para más, Yo Leo un portero ficharía si fuera Sí, el Celta también. así que bueno, le he puesto en el Español, pero le podía haber puesto en otros 3 o 4 equipos. Luego, En el Celta veremos. perfectamente, Sí, por ejemplo. también, sí. yo creo que el Español tiene por delante un mercado muy muy complicado, porque lo que se te va no lo vas a suplir ni de cerca, yo No, creo, porque es que es muy difícil. Puado además se te va gratis, que es, digamos, una putada, hablando mal. Sí. El tema de Joan García es imposible que puedas fichar a un portero que se le acerque. No, claro. Entonces, pues a lo mejor ese dinero invertirlo en diferentes posiciones con jugadores que te den un suelo, pues no sé, como hizo el Leganés con Renato Tapia, ese tipo de jugadores que a lo mejor tenían contrato, no sé, sobre todo centrándome en el centro del campo, que creo que ha faltado calidad y si se te marcha Urco, pues evidentemente queda Es que es complicado el verano, ¿eh? Es complicado. Va a tener que acertar muchísimo el Español para no tenerlo. Yo mantendría a Manolo, seguro, y intentar construir a partir de ahí. Getafe, se va a Bordalás, casi seguro. En teoría, sí. Casi seguro se va. Otros que con la inversión de los últimos años lo va a tener complicado, porque entiendo que Uche le van a llegar ofertas, Milla, Arambarri ya van teniendo sus años, Alderete van a llegar ofertas. Es que para mí el Getafe está en un momento en el que va a tener que construir una plantilla nueva. O sea, no, porque hay pilares que se van a ir y se le va a ir Bordalás, que es el pilar sobre donde se sostiene todo. Entonces, ¿se os ocurre un entrenador para el Getafe, por ejemplo? Yo no sabría qué decirte. Yo estoy de acuerdo con que necesita un cambio total, más que nada porque creo que tiene plantilla para competir con Bordalás, pero con otro entrenador no les veo. He puesto, por una parte, un delantero que dé algo de gol al Getafe. Sí. Perfil Budimir. Budimir no va a ir al Getafe No, en la no vida. va a ir en la vida. Y entonces tiene otro nombre, Roberto del Español. No sé si eso os encaja o no. Por ejemplo, Quique García. Por ejemplo, ahí a tirarle melones. Luego igual es muy romántico pensarlo, pero un posible regreso de Unal, que en el Bournemouth apenas juega, no sé, yo creo que es un poco fantasía. Es que yo literalmente he escrito aquí, el Getafe que debe hacer, mantener a Bordalás, si no, puntos suspensivos, porque es que me temo lo peor. Si Lo tiene muy complicado, tiene muy complicado, muy complicado. Vamos a Girona. El Girona necesita ilusión. Para mí ilusión, claramente. No sé si va a seguir Mitchell, pero vamos, yo creo que el entrenador tiene que ser una línea continuista. A nivel de juego, pues hombre, no vas a fichar a Giraldez, evidentemente, pero uno de ese estilo. Luego a nivel futbolístico, yo creo que un organizador y un 9. Por favor, cáiganle un 9 a este Girona. Yo un 9 lo había puesto y te añado un central también. Creo que está. Sí, puede ser también. Ha dado Sí. sensación de poca seguridad el Girona atrás este año. Creo que necesita un poco todo en todas las posiciones, menos en la portería, que con Gachaniga creo que está bien cubierta. Se va a ir Miguel, casi seguro, yo creo. Entonces, creo que no puedes tirar de Portu y Stuani ya más, aunque sean jugadorazos. Así que uno por puesto, pero sobre todo hacer énfasis en un delantero y un central. Un jugador por línea, ¿no? Yo creo que así. A ver, yo más que centrarme en una posición en concreto, creo que debe cambiar este verano un poco el modelo de fichajes, porque el verano pasado optó mucho por jugadores que estaban en crecimiento, con promesas que podía satisfacer algo de potencial,
pero es que si no te salen bien, pues como el caso de Asprilla, por ejemplo, necesitas jugadores que te den suelo, ¿no? Que tanto se dice, y ese caso son Portus de la vida, son Stuanis, entonces algo más de veteranía de jugadores que, pues eso, que te puedan dar un rendimiento inmediato, y encima el Girona yo creo que a nivel económico puede asumir. Está bien, gastar. está bien. Sí, sí. Vale, de Las Palmas, Leganés y Valladolid no vamos a hablar porque son los equipos que creemos que han descendido. Vamos a hacer un apunte en el caso del Leganés por si se salva en la última jornada. En el caso del Leganés, retener lo que tiene de medio campo hacia atrás, que yo creo que es un buen bloque, pero hacia adelante necesita talento. Sí, yo he puesto un Si delantero. se queda en primera, talento, sí. Es que lo que sea, o sea... Sí, algo arriba. Primero, retener a Dani Raba en caso de que se mantenga, que yo creo que se quedará si mantiene categoría. Y luego he puesto a Lucas Boyé. No sé si es posible o no, pero... Lucas Boyé, a mí me gustaba encaja mucho Lucas Lucas Boyé. Es verdad. Un Luis Suárez, si no asciende. Es que la había visto en Almería, pero creo que Lucas Boyé me encaja un poquito más en el Leganés. Puede Sí, porque ser. encima es un jugador de área, que le gusta mucho el contacto, yo creo que sí que encajaría con el modelo de Borja. Sí, mira, no lo había pensado. ¿Tú quieres apuntar algo de Leganés o si no...? No, más de Las Palmas quería decir más que nada de un Pero entrenador. no, pero Las Palmas al final como Sí, va a bajar, ya. no sabemos qué va a pasar con la plantilla. Pero bueno, un entrenador sí. Que volviese al modelo, vamos. Sí, eso estaría bien para Las Palmas. Vamos al Mallorca. Os dejo a vosotros porque estoy un poco perdido con el Mallorca. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que en ese vestuario algo se ha roto. Sí, ¿eh? No sé si... No, a mí no me cabe en la cabeza que un equipo que empezase tan ilusionante, encima es un bloque que yo creo que desde la competitividad sube su nivel, pero es que da la sensación de que algo ahí dentro se ha roto, no sé si es con Yagoba, si la relación entre propios jugadores, pero creo que tienen que mover un poco el árbol. No sé si visteis Sí. el otro día Mafeo que le Sí. cantaban vete ya, sí, y sí. el tío como que, no sé, creo que hay algo, no me encaja. Parece ser que Robert Navarro va a marchar, Mafeo. Yo mantendría a Yagoba, evidentemente, pero, por ejemplo, aquí igual es no popular, pero yo creo que Muriqui ya ha dado todo lo que tendría que dar en el Mallorca. Este año ha estado peor, sí. Y una reestructuración completa. Completa, hombre, pero ha sido un buen año del Mallorca. Sí, O pero, sea, top 10. pero creo que hay jugadores que... O sea, yo creo que tiene que mover el árbol. Pero yo creo que o sea, tiene tiene muchos que... jugadores que han tocado techo. O sea, por ejemplo, Puede ser. Raillo creo que va a ir a menos, Samu Costa creo que va a ir a menos, aunque sea joven. Es pero joven, se lo Samu llevan. Costa. Muriqui ya lo he comentado que va a ir a menos, Mojica creo que va a ir a menos también. Puede Tengo ser. dudas. Puede ser. No lo había pensado así. Yo por esa parte estoy de acuerdo en que Muriqui ha dado un paso hacia atrás. Creo que también Robert se va a marchar al primer Athletic, así que le meto a Dani Raba si el Leganés termina descendiendo. Mira. Y un goleador, aquí no os lo vais a creer lo que acabo de meter, Arnautovic al Mallorca. Bueno, A que se viva la vida padre para lo que le queda. Termina contrato allí, así que mira, Oye, Arnautovic vivir al en Mallorca es Mallorca atractivo. joder, es un O sea, no de planazo. jóvenes, ¿eh? y me Sí. la pela. No esperaba acabar hablando de Arnautovic en este podcast. Vamos a Osasuna. Pues lo primero, un entrenador. Sí, Porque sí, sí. se va Vicente Moreno. A mí hay un candidato que es Luis García Plaza. Oye, a mí me pues no encaja. lo había pensado, sí, sí, a mí A mí también me me encaja. sí. Sí, yo creo que Luis García Plaza entra como anillo al dedo. Lo hubiese sido Íñigo Pérez si no hubiese renovado con el Rayo. Yo creo que, siguiendo un poco lo que comentamos en un vídeo anterior, creo que la plantilla está bastante compensada. Va a haber alguna salida, la de Areso probablemente, y a lo mejor Rubén Peña ya es veterano y no Algo tiene tiene que compensar, buscar, sí, pero sí. algo tiene que buscar en esa posición. Y luego ver si Budimir sigue en plantilla. Yo creo que sí, porque al final el que vaya a apostar por Budimir va a tener que pagar. Y pagar por un jugador de mayor cuesta en Europa. Ya, pero ¿eh? yo le veo como un recurso de suplente de un nivel tope. O sea, por ejemplo, a Budimir yo le vería como el Joselu de Real Madrid, ¿eh? Puede ser. Igual es un poco... Puede ser, no, puede ser. Sí, hombre, ha metido 21 goles. Joder, se lo ha ganado. Yo hago un spoiler, es que la mía se va a Osasuna Budimir, luego veremos a qué equipo. Pero tras la marcha casi segura de Brian Zaragoza, creo que hace falta un extremo, entre otras cosas. Y tiro dos nombres. Uno lógico, Raúl Moro del Valladolid, que Ay, me encantaría conozco ese gente de fichaje, Osasuna sí. y les convence bastante. Y uno más difícil, aunque creo que saldrá, Puado del Español. Bueno, me ¿por encaja qué no? algo menos. Sí. Hablan de Real Sociedad. Hablan Wow. mucho de Real Sociedad, sí. Pero eso, yo también, aparte del entrenador, evidentemente pondría el foco en que si se te va al extremo diferencial, hay que fichar otro. Sí. Es que, en verdad, en los últimos años, Brian Zaragoza y Abde, joder, son dos jugadores muy atractivos. Que han dado Y mucho a mí más ese Raúl Moro, en propiedad encima, pues es un plan, la verdad, no lo había pensado, es un buen plan.
Vamos al Rayo. El Rayo contamos, bueno, si va a Europa, profundidad, Sin duda. evidentemente. Pero yo creo que también va a haber una salida, que es Rachu. Pero bueno, con Valiu igual puedes tirar. Pero eso, profundidad. Y por favor, que alguien le dé un 9 al Rayo Vallecano. Un Yo 9 que meta goles. Yo te lo voy a dar y ha No me vas a estado- dar a Budimir. No, Arnautovic está bien, ¿eh? no está lejos, sí, Edin Checo. Ha estado en Gran Canaria esta temporada. Y no me parece raro que McBurney. Fabio Silva No, Fabio Silva, se vaya al Rayo a luchar competición europea con Yo creo ellos. que no lo puedo asumir. El Rayo Bueno, Vallecano. en yo me forma la de juego cesión. aquí, ¿eh? En forma de cesión. Pero Obviamente Hombre, a una mí me cesión, parece ¿eh? complicado le también. veo para un equipo nivel Champions, ¿eh? Sí, Sinceramente. sí, puede ser. Así ta- que aquí os meto mi fumada del día. Me Yo gusta. también pongo un 9 y ahora estaba pensándolo para un nombre más concreto. Creo que Rafa Mir, sinceramente creo que es un jugador que lo extradeportivo lo ha limitado muchísimo y yo sigo pensando que es un 9 de nivel. Te gusta, ¿eh? Me gusta mucho Rafa Mir, sí, porque encima es un delantero muy completo porque tiene duelo aéreo, tiene velocidad para romper el espacio. Es como un poco un Sorloth más de marca blanca Sí, y creo que al claramente. Rayo tampoco hay mucha competencia en esa zona. Vimos el debut del hijo de To que está muy lejos de ser un jugador de primera, entonces yo creo que sería un... Y más de su padre. Sí. Sí, a mí yo creo que un 9. Un 9, por favor. Y luego, pues hay que ver quién sale. Entre Rachu, Patecisa me gustó mucho, Mumin. Bueno, habrá que ir reponiéndolo, pero. Joder, Rachu parece que imposible que se quede. sí, a mí es que me parece un lateral para jugar en Europa, en cualquier lado. Vamos al siguiente. Real Betis Balompié. Yo creo que hay una clara. Bueno, a ver, hay varias cosas que tienen que plantearse. Para mí, Anthony. Hombre, pues, por favor, o sea, si pueden, con todo. O sea, creo que tendrían que ser su apuesta y luego un portero. Que un portero les surge. Y ya si me traes un lateral izquierdo, pues oye, te queda un plantillón, la verdad. Yo tengo esas dos opciones. Por una parte, un portero que en este caso he puesto a John García al Betis, le mandaba al Betis. Uf, mucho dinero, yo Aunque creo. si es mucha pasta, no sé si Yo le creo que va a ir quitas ya. Valles, ¿eh? Pero bueno, es que yo Álvaro Valles. luego hablaré de Valles también porque es un jugador que ha estado al final unos cuantos meses sin contrato, no me acaba de convencer para irse a un proyecto como el Betis, aunque me parece la opción más lógica. Y luego, pues eso, volver a adquirir a Anthony en este caso como fichado ya, y si no, la opción de Alfon que también ha sonado. No, Sí, Alfon yo creo que va al Sevilla, ¿eh? Al Yo Sevilla, creo que bueno, irá al pues, Sevilla. pues Anthony ya está, me dejo de líos. Anthony sería un puntazo. Sí, yo en el Betis también lo que habéis comentado, el portero creo que es una necesidad necesaria absoluta. Sí. Aquí, por ejemplo, sí que me encajaría el nombre de Leo Román, porque creo que el Betis puede asumir su fichaje, pero bueno, Mira. Valles también me parece un portero de mucho nivel. Los Hay que ver laterales- cómo vuelve, que al final la inactividad es lo que tiene, pero. Sí, pero bueno, yo creo que los laterales también sería una posición pues, a tener en cuenta, porque creo que Perro ha terminado algo mejor de lo que empezó, pero está lejos de ser un lateral de nivel. Y luego el tema de Anthony, yo soy un poco pesimista, lo veo muy complicado Yo también, sí. que el Betis pueda asumir una cesión, lo veo difícil porque el United, una vez tienes esta ventana de oportunidad de venderle, lo debe hacer, porque en Manchester no va a rendir, yo creo, y va a tener ofertas. Entonces, en ese sentido lo veo complicado. Es Pues si cierto... pudiera, por ejemplo, no sé, invertir. ¿Cuánto cuesta Anthony? Fua, es que, Porque hay, es que pagaron 100, ¿eh? ya, pero hay que apostar mucho por él, porque al final sabes que es un jugador que también mentalmente es lo que es. Pero Y él ha encontrado su sitio en el Betis. O sea, tú serías no sé, un nivel atlético. Yo creo que Anthony son mínimo 40 millones. ¿eh? ¿Pagarías por Anthony siendo el Atlético, por ejemplo? No, pero creo que el United por menos de 40 no lo va a dejar salir. Ya, pero alguien te va a pagar 40, es la cosa. ¿O eres el Vila y pagarías 40 por Anthony? Es que Anthony tiene una Después cara- lo que ha hecho en Premier. Anthony tiene una cara de Arabia. Buah, tío, sería un bajón. Sería tío, un con bajón lo bien que tremendo, nos- pero cuidado. Con lo bien que nos lo ha hecho No, pasar. no es el lápiz más afilado del estuche, yo creo. Y luego, No sé. viendo un poco el caso de que pasó con Asane Diao, por favor que retengan a Jesús Rodríguez. Ay, Porque sí, creo sí, que sí, hay sí, un sí. jugador de nivel, vamos. Y a Johnny Cardoso, ¿eh? También. Porque a este sí que no le van a faltar ofertas. Vamos al Real Madrid. Han traído a Dean Hausen, es que me parece un poco complicado el nombre. Han traído, bueno, a 30 en el sac de Arnold, le falta nada para ser anunciado. Xavi Alonso, Hablan de Álvaro Carreras también. yo creo que hay que contar con Álvaro Carreras. Yo creo que falta un perfil, que es el del mediocampo. Efectivamente. ¿No? Sí, creo que se ha hecho notar muchísimo la marcha de Toni Kroos del Real Madrid. Modric ya tiene una edad.
Ceballos, Tchouaméni o Camavinga no me convencen para dar salida a este Real Madrid y creo que hace falta un centrocampista. Se está hablando de un alemán Stiller. Stiller. Y bueno, no le conozco sinceramente, pero creo que sí o sí hace falta un centrocampista. Xavi no seguramente le conozca porque al final por algo ha entrenado en la Bundesliga, así que sí o sí un centrocampista, teniendo en cuenta que llega Alexander, que Hausen está firmado y que a priori también Carreras fichará por el Madrid. Luego, yo estoy de acuerdo con esas posiciones. Villarroya, este periodista que tiene tanta relación con Florentino, mencionó en el podcast de Siro López que van a fichar o que está prácticamente hecho Reinders. A mí la verdad que es un centrocampista que me encanta. Creo que es... Yo no puedo hacer un juicio. Creo que es... yo le vi en la Eurocopa y me encantó con Holanda, la verdad. El partido con el Milan en el Madrid este año fue el mejor y creo que me encajaría muchísimo en el equipo blanco. Y luego también, no sé si iba por ahí el tío de Budimir que he comentado antes, pero yo creo que necesita un 9 rematador para minutos finales. Porque no puedes estar... O sea, se vio el día del Arsenal. Ya, pero entonces... claro... Pero entonces fichar un 9 es que Endrick vaya a jugar menos. Es que vaya a jugar menos, sí. Ya, pero es que Endrick ha costado un dineral. O sea, no sé, a mí me parece complicado. O sea, sí, yo lo ficharía si fuese el Madrid seguro. Pero para el medio campo, el que para mí era el perfil, o era el jugador, era Zubimendi. Ya. Claramente. Igual él no ha querido ir al Madrid, ¿eh? Yo creo que va por ahí las cosas, ¿eh? Yo creo que ha preferido Arsenal, ¿eh? Pero bueno. Pero a mí Zubimendi me parecía el fichaje. O sea, es que un jugador que te organiza con balón al equipo es que no es Kroos, porque no es ese perfil exacto, pero vamos, se parece mucho. Yo creo que en ese sentido va a sumar mucho a Arnold, ¿eh? Yo creo que Xabi Alonso y Huijsen, sabe detectar. El propio Huijsen. Veremos si no es finalmente lateral derecho Valverde y Arnold el medio centro. Hombre, Carvajal en principio va a volver. También. Yo tengo muchas dudas con Carvajal, ¿eh? Bueno. ¿Tú tienes algún apunte más con el Madrid? ¿Era Budimir el delantero? No era Budimir. Os voy a dejar con Tessin hasta el final, casi. Joder. Bueno, vale, ya me hago una idea, pero... Sí, también. Real Sociedad. ¿Cómo lo veis? Pues... ¿No, ¿es Budimir Real Sociedad? Ay, pues hubiese dicho Villarreal yo. Es ante Budimir. Voy a empezar yo para luego dejarle con su minuto de gloria. Yo en la Real quería trasladarlo un poco a lo que he dicho antes con el Girona. Creo que es un equipo que el verano pasado apostó mucho por jugadores con proyección que no han salido bien y eso hace que... Bueno, han salido bien todavía. Y yo creo que debería apostar más por certezas. Creo que a diferencia del Girona, la Real sí que tiene la base de la cantera, que es algo que debe nutrir constantemente y deben ser ellos, esos jugadores del Sanse, los que tengan que ser pues esa juventud, esa rebeldía. Idóneo hubiese sido un Ángel Herrera, porque creo que es un mediocentro muy parecido a un competidor nato y hubiese sido tremendo. Y en la posición de central, que creo que también con la marcha de Aguerd necesitan fichar, me encantaría y creo que sería muy bueno un Alderete para la Real. Mira, venga, me gusta Alderete. Vamos tú con lo tuyo. Efectivamente, aquí estaba el nombre de Ante Budimir. Porque estaba hablando sobre esto con gente de la Real, con amigos de la Real, y están cansados y un poquito también de delanteros jóvenes que prometen. Umar Sadik, Óscarson, que no funcionan. Creo que la Real necesita un goleador. Oyarzábal no es delantero para mí. Y creo que lo que más me le ha penalizado esta temporada, aparte de las desconexiones mentales, es la falta de gol y la falta de un delantero. Creo que sería pasta Budimir. No sé si estaría la Real dispuesta a asumirla, teniendo a Óscarson, viendo qué va a hacer con Sadik. Pero yo, si fuese la Real, me ficharía ante Budimir. Oye, meter a Sadik en esa operación... Bueno. Sí, igual, sí. A mí me parece es muy difícil, un mundo ideal, o sea, muy ideal, o sea, que fichen a Budimir. Sería un fichaje, o sea, sí. Necesita gol sí o sí. Ahí me flaquea un poco la opción más que nada porque imaginaros que Osasuna entra en Europa y la Real no. Claro. Hombre, ojo, sí, bueno, estaría bien, o sea, sería una historia divertida, o sea, sí, bastante buena. Yo creo que la Real, bueno, necesita, y en el vídeo que hicimos con Pablo Barea hace pues, una semana y media, así, yo lo dije, que yo creo que la Real necesita un año de, oye, si no vas a pelear Europa, o sea, hay que asumir que si vas a cambiar a Zubimendi por Gorrotxategi o por Urco y vas a cambiar a Brais por Turrientes, pues lo normal es que te baje el nivel. Entonces eso hay que aceptarlo y si ya se te va a Cubo, pues todavía más. Pero bueno, yo creo que a la Real Sociedad le viene un año, o sea, necesita ilusión, necesita un año de cambio de ciclo de verdad. Sí. Vamos con el Sevilla, que aquí voy a hablar yo primero, porque en el Sevilla no me he centrado con algo futbolístico.
No sé cuál es la solución al Sevilla, pero a un equipo tan grande, alguien, por favor, que ponga un poco de orden en esa plaza. Sí. Ya sea un director deportivo, ya sea un presidente, ya sea un, no sé, un entrenador. Y si va a Bordalás, creo que puede ser esa figura que al menos un par de años te ponga un poco de calma, que sea de parapeto para las críticas, que él salga a rueda de prensa de su show y no se hable de nada más, pero necesitan un poco de estabilidad en Sevilla porque es que no es inadmisible que un proyecto esté así. También, claro, la afición es muy exigente. Para mí ha exigido más de lo que tenían para este año, pero claro, también la afición exigente luego te hace estar donde estás en Europa. No sé. Para mí muy justo, o sea, un poco de estabilidad hasta Sevilla, por favor. Que Sí. necesitamos equipos buenos en esta liga. La afición del Sevilla es exigente, pero es de esas aficiones de que te echan en cara todo después del partido. Durante los 90 minutos, yo creo que el Pizjuán sigue siendo un campo que apoya muchísimo. Y yo así lo he puesto. Sevilla que necesita Bordalás. O sea, creo que es lo que el entrenador perfecto para una situación, pues un poco de dudas, ¿no? Bueno, un poco no, de muchas dudas que tiene el Sevilla actualmente. Creo que Bordalás es un entrenador que sabe sacar el rendimiento máximo a jugadores que a lo mejor a priori no parezcan que sean de un nivel alto. Y además es que la plantilla me encaja mucho con lo que puede ser Bordalás. O sea, yo me imagino a un Quique Salas ahí en defensa sacando balones, Isaac Romero peleando arriba, Saúl Va a necesitar otro 9, ¿eh? Saúl si sigue en el Sevilla, o sea, yo creo que le iría muy muy bien. El Sevilla Bordalás y Bordalás al Sevilla. Yo creo que eso es lo que habéis comentado, un cambio institucional, un entrenador, porque Caparrós está ahí como un parche total y a mí yo creo que ya no está para ser entrenador de primera división ni mucho menos, un entrenador en general, así que en general un cambio institucional que con Bordalás creo que puede venir bastante bien. Luego ya a nivel futbolístico, algo de perfiles, yo creo que un 9, si se va a ir Luque Bacchio, algo por banda, algo en el centro del campo un poco más Sí, porque lo Conga y creativo, sí, algo más creativo. Atrás está bien, pero si se va a B hay que fichar. Bueno, va a ser un verano, pues como todos los veranos en el Sevilla, movidito. Sí. En el Valencia contamos con que sigue Corberán, seguro. Yo creo que se encuentra en un momento más o menos estable. ¿Qué diríais que tiene que fichar en el Valencia? A ver, es obvio que la portería la tiene que cambiar porque se le van los dos O sea, porteros. ¿Dimitrievski se va también? Bueno, Dimitrievski... Sí, bueno, Mamardashvili se va y Jaume Domenech. Claro, eso es. Se van Domenech y Mamardashvili. Entonces, por una opción, Álvaro Valles, que sería... Puede ser, barata. Que llega libre, y Dimitrievski, que también llega libre. O sea que, No, está, Dimitrievski está ya. Está cedido. Está en Leganés ahora mismo Dimitrievski, ¿eh? ¿No? No, ese es Dimitrovic. Perdón. Sí, Dimitrievski es el del... Sí, es que El del Valencia, es que se parece mucho. Perdón, Sí, Álvaro Valles Dimitrievski. y Dimitrovic son mis dos jugadores. Bueno, puede ser. Para mí, no sé, luego a nivel futbolístico es que se va a ir Barrenechea, se va a ir Sadik. Pues hombre, pues es lo de siempre. Un 9 y un pivote vas a tener que fichar. Sí, yo lo he centrado más en el tema de Barnechea. Creo que va a ser complicado que se quede, más que nada porque pertenece a un Aston Villa que muy si tiene la poderoso. opción de incluso quedárselo o venderlo, lo va a hacer. Dudo que Peter Lim vaya a aflojar cartera con este jugador y entonces sí que creo que deben fichar algún centrocampista organizador porque Pepe Lu ya no es lo que fue, Guillamón está lejos de ser un jugador que aporte y Javi Guerra sí no va a estar muy solo en ese centro del campo. Es que, a ver, también hablábamos con el Sevilla que necesita un cambio institucional, pues el Valencia evidentemente también. Un cambio de propiedad le vendría de perlas, pero ya lo damos como por hecho. Y vamos a último, Villarreal. Contamos con que se va a ir Baena, ¿no? Prácticamente, son 60 millones. Van a tener que fichar otra vez ese jugador diferencial. Hablan del Ror Riquelme para ese perfil. A mí me gusta la apuesta, pero creo que van a tener que fichar algo más en ese perfil. Sí, creo que tienen que invertir bien esos millones y creo que una inversión correcta por perfil de jugadores es Moleiro, ¿no? Moleiro me gusta. Las Palmas Moleiro en la segunda, creo que me encaja que se marche al Villarreal y creo que está capacitado para dar ese salto en Europa, así que yo he puesto a Moleiro como gran fichaje de este Me gusta Villarreal. Moleiro. Sí, yo también tenía puesto a Moleiro, a Riquelme, como esa posición de Alex Baena, ¿no? Que parece que va a marchar. También creo que la otra banda, a mí sinceramente Jeremy nunca me ha convencido y ahora después de la lesión menos todavía. No sé Buchanan qué tipo de contrato tiene con el Villarreal, pero Yo creo que es cesión, ¿eh? no sé si tampoco es un jugador, digamos, que te dé el salto para participar en Champions. Partimos de la base de que Gerard Moreno esperemos que juegue más, entonces por ahí sí que va a sumar algo. Y luego certezas defensivas, porque comentamos en su día en el vídeo anterior que Canguala y Logan Costa son centrales por hacer. Albiol supongo que marchará, ya tiene 40 años. Y Juan Foyth está
dando un nivel aceptable, pero es un jugador que todavía tiene que recuperar lo que fue, si es que lo recupera. Hay un tipo de inversión que creo que tendría que hacer el Villarreal, que parece que va a ir al Como, que es Jeremai, el Deportivo, que hablan maravillas de él. Yo no lo he visto casi jugar. Hablan maravillas de él. Son entre 20 y 30 kilos. Pero bueno, si se vayan a por 60, ¿quién te dice que no, a ti que no vendes a Jeremai por otros 60 otra vez? Pero bueno, digo por el tipo de inversión que hace el Villarreal. Sí, que luego seguramente fichará a un extremo de la liga francesa y será bueno. Sí, será bueno. Si el Villarreal se mueve muy bien. O sea, para eso siempre aciertan mucho. Bueno, estos son los deberes que hemos puesto a los 17 equipos que creemos que van a estar en la liga. Veremos quién asciende de segunda, pero eso ya no es nuestro territorio de momento. Así que el año que viene nos pondremos las pilas y conoceremos un poco más al equipo y ya está. Pero bueno, este ha sido el último último podcast de Caño de Panenka en 2024, la 24-25. Esperemos volver para final de agosto, principios de septiembre, ya sea con el podcast y con mucho más contenido. No voy a desvelar nada, pero bueno, mucho más contenido. Así que, bueno, lo primero, muchas gracias a los dos por estos 6 meses, primero al principio, o sea, por esos primeros 6 meses. Sí, gracias Ander por... bueno, Ander también. Javi por invitarnos y Ander por estar aquí con nosotros. Y invitar a la gente a que nos escuche la temporada que viene, porque al final esto va creciendo, van mejorando y seguro que el año que viene será mucho mejor que este. Así que invitar a toda la gente a que nos vaya la mitad de bien que os va en área rojiblanca. Bueno, ojalá. Incluso mejor. Difícil, os va muy bien. Gracias a los dos, a Eneco también por compartir tantos momentos aquí en el podcast y a ti, Javi, por darme una oportunidad de hablar sobre fútbol, que es lo que nos gusta, ¿no? Y creo que hoy en día está difícil que te den oportunidades y tenerla, pues, es de agradecer. Bueno, pues yo, gracias por venir, que esto al final solo no va a ningún lado y esto es de todos. El año que viene vendrá mucho más, pero con esto cerramos la temporada, así que la gente que nos siga escuchando, porque mejoraremos.